Hermanos, buenos días. Dice la escritura Juan 16:33. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Pues bien, hermanos, con esta escritura queremos animarlos, hacerles ver que siempre han habido situaciones difíciles, y como discípulos no estamos exceptos de eso, más sin en cambio, ¿en quién ponemos nuestra fe? ¿En quién está nuestra fe? Y con esto queremos darle, mi mamá y yo, la más cordial bienvenida a su reunión dominical virtual. Bienvenidos. Cuando clamen las naciones, tu oído adentro está. No importa cuánto tiempo tú te tardes en llegar. Muchas vidas transformadas que se rinden por la cruz. Muchas vidas transformadas por Jesús. Solo quiero que me escuches. Tengo una petición, por favor, Rey de los cielos, de ellos ten compasión. Señor, quiero ir para que todos te conozcan. Hablaré de ti, envíame a mí. Señor, quiero ir para que todos te conozcan. Hablaré de ti, envíame a mí, envíame a mí. Muchas vidas transformadas que se rinden por la cruz. Muchas vidas transformadas por Jesús. Solo quiero que me escuches. Tengo una petición, por favor, Rey de los cielos, de ellos ten compasión. Señor, quiero ir para que todos te conozcan. Hablaré de ti, envíame a mí. Señor, quiero ir para que todos te conozcan. Hablaré de ti, envíame a mí. Señor, quiero ir para que todos te conozcan. Hablaré de ti, envíame a mí. Señor, quiero ir para que todos te conozcan. Hablaré de ti, envíame a mí. Señor, quiero ir para que todos te conozcan. Hablaré de ti, envíame a mí, envíame a mí. ¿Qué tal? Eso que acabamos de ver es impresionante, porque frenar a tiempo evita muchos accidentes. Frenar a tiempo hace que cosas malas no sucedan. Frenar a tiempo puede salvarte la vida. Y eso es en un auto. Un auto se detiene por los frenos, como lo viste. Pero si esos frenos no funcionan, si realmente no se detiene a tiempo, puede causar un accidente incluso hasta fatal. De la misma manera, en nuestras vidas como seres humanos,
si nosotros no aprendemos a frenar a tiempo algunas decisiones, algunos arrebatos, algunas emociones que a veces nos dirigen a tomar malas decisiones, si no tienes quien te frene, puedes tener accidentes muy serios en tu vida. Y puedes tener accidentes incluso fatales para tu vida. Y lo sabemos, personas que han tomado decisiones de seguir ciertos caminos, o de consumir ciertas cosas, o de hacer ciertas acciones que los han condenado de por vida a vivir un estilo de vida indeseable. Cosas que muchos de ellos no querían hacer cuando eran jóvenes, o incluso antes de que sucediera el tomar esa decisión. Pero la pregunta es, ¿quién te frena? En un auto sabemos que son los frenos lo que detienen el auto, pero a ti, a mí, ¿qué nos frena a pensar mejor las decisiones? ¿Qué nos frena a no llegar a chocar, a accidentarnos, a lastimarnos? ¿Qué nos frena? Cuando éramos niños, ¿te acuerdas? La chancla de mamá, siempre algo que nos frenaba. Pensar en la consecuencia que venía si hacíamos algo malo, y muchas veces lo queríamos hacer de niños, nos detenía, nos frenaba, decíamos no, porque si no la chancla de mamá va a tomar venganza. Y nadie quería enfrentar eso. O el cinturón de papá. Había consecuencias de niños a las cuales le temíamos, y eso nos hacía parar y frenarnos y detenernos de hacer cosas que sabíamos que si las hacíamos iban a haber consecuencias muy desagradables. Después de, cuando pasas a la adolescencia, ya la mamá no tiene tanta autoridad, a lo mejor es la novia. Me acuerdo de mi mamá diciéndome, ya no me haces caso a mí, pero voy a hablar con tu novia porque a tu novia sí le haces caso. Y la novia a veces, ¿no? Esa es la que más le hacemos caso en la adolescencia o al novio. Pero ahora que estás como un ser humano adulto, que ya no dependes de ninguna manera de alguien, o a lo mejor ya eres completamente independiente, yo te pregunto, ¿a quién te sometes? ¿A quién sometes tus ideas, tus pensamientos? ¿Quién te frena? ¿Quién te ayuda a pensar, oye, no, por ahí no, oye, no, me voy a detener? ¿Quién te frena? Y eso es lo que pasa hoy en nuestra sociedad. Desgraciadamente, jóvenes hoy en día tomando acciones desastrosas que destruyen sus vidas, como irse por el lado fácil de obtener dinero robando y haciendo crimen, y consecuencias desastrosas para su futuro, o consumiendo drogas, o teniendo relaciones sexuales desde muy jóvenes, con hijos, y solamente dedicados ya ahora a tener que ser papás y a conseguir dinero cuando son unos jóvenes y perdieron su juventud a consecuencia de una mala decisión. Y esa es mi pregunta, ¿qué te frena? Aún como adultos, ¿qué nos frena a decir no y a no causar daño a otros, pero también a nosotros mismos? Tú sabes que en un accidente, si no te frenas, ambas partes pueden sufrir daños, tanto el que choca como al que le chocan. Eso es una realidad. Entonces, el que recibe el impacto como el que lo da, muchas veces sale dañado. Te quiero compartir lo que Jesús nos estaba diciendo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Creo que todo el mundo lo conocemos. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es lo primero, amar a Dios. ¿Qué te debería de detener? Tu amor a Dios. Pero si tú no conoces ni siquiera a Dios, y tú estás visitándonos y no lo conoces, ¿cómo vas a poder amar a Dios? No es un sentimiento nada más, no es una emoción. Amar a Dios, según la palabra, según la Biblia, es algo que produce acciones en nuestro caminar como seres humanos. Y obviamente, en consecuencia, buscando agradar a Dios. ¿Qué produce el amor en nosotros? El amor en nosotros es tan poderoso que hacemos locuras para cada una de las personas con las que nos rodeamos. Con tu familia llegamos a hacer locuras por amor. Hacemos sacrificios por amor. ¿Cuántos papás, cuántos de nosotros nos hemos levantado a la hora que sea, a la forma como estemos, si estamos cansados o no lo estamos, por amor a nuestra familia, y tenemos que ir a trabajar o tenemos que desvelarnos para cuidar que la temperatura del hijo no suba, o para llevarlo al hospital, o para atender a la familia? Y la esposa es igual. Es impresionante todo lo que las mamás hacen por la familia. El cocinar, el limpiar, el atender, el educar, el corregir. Y muchas veces están cansadas, pero lo hacen por amor. Hacemos locuras por amigos, hacemos cosas increíbles por nuestros amigos porque los amamos. Como novios hacemos cosas ridículas a veces que no haríamos en ningún otro estado sano mentalmente, ¿no? Dicen que cuando estamos enamorados estamos locos. Y es cierto, hacemos locuras por amor. Como esposos
Incluso con las mascotas. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho ridiculeces y cosas por amor a las mascotas? O por tu equipo. Que algunos se han rapado, algunos pagan apuestos, algunos se tienen que vestir de cierta manera. Normalmente son la mayoría que no le van al AME, pero bueno, cada quien decide, ¿no? Eso, cada quien, ¿no? Esa es broma. Pero lo que te quiero decir es, ¿cuántas cosas no hacemos por amor? Lo que sea. Personas han dado su vida por amor a otra persona. El amor es tan poderoso. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que lo primero que tenemos que hacer en nuestra relación con Dios es amarlo a Él antes que cualquier otra persona. Ama al Señor tu Dios. Es lo primero, el primer mandamiento. Porque si aprendemos a amar a Dios, eso nos va a detener de no hacer cosas incorrectas. Eso nos va a detener de hacer las cosas que realmente le agradan a Dios. Ahora, algo muy importante. No puedes amar a quien no conoces. Yo no puedo agradar a mi esposa si no sé qué le agrada y qué le desagrada. Yo no puedo demostrarle a mis hijos cómo amarlos si no sé qué les agrada y qué les desagrada. Entonces, espero que entiendas esto porque es mucho más allá de una mera emoción y yo amo a Dios y cantar canciones, alabanzas y de repente hasta llorar. Pero ¿estás realmente amando a Dios? O sea, ¿realmente estás agradando a Dios conforme a lo que Él espera de ti? Y en eso quiero que podamos poner atención. ¿Qué dice la palabra? Para que no tires golpes al aire. Para que realmente aprendas a frenar tu vida en base a lo que a Dios le agrada. En Primera de Juan, y ahí vamos a basar nuestro estudio en esta carta. Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 3, dice: si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Mira lo que dice la Escritura. ¿Cómo puedes amar a alguien que no conoces? Es muy complicado, yo diría que casi imposible. Porque si tú no sabes qué le agrada a esa persona, qué le interesa, qué le enoja, qué lo hace feliz, qué es lo que realmente le agrada, entonces vas a poder. Pero si no sabes eso, no vas a poder demostrar que la amas. Vas a estar dando golpes al aire. Entonces, fíjate lo que dice. Si obedecemos, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocer a Dios. Claro, porque estás obedeciendo ¿qué? Sus mandamientos por obviedad. Es alguien que conoce la palabra de Dios, es alguien que sabe qué le agrada a Dios, qué es lo que nos pide obedecer y qué nos pide hacer y qué nos pide no hacer. Entonces, como consecuencia de eso, tú puedes saber que realmente tienes una relación con Dios, no estás en una religión con un montón de reglas, sino que tienes una relación íntima y personal con Dios, donde sabes, esto le agrada a mi Dios, esto no le agrada. ¿Dónde está el que le agrada y el que no le agrada? En su palabra. Necesitamos estudiar la Biblia por eso, para poder saber por dónde ir en nuestro caminar con Dios. Si alguien dice, yo lo conozco, pero al mismo tiempo no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Claro, ¿cuánta gente no se llena? No, yo amo a Dios. No, yo incluso va a una iglesia, le canta, le ofrenda. Puedes ser una iglesia y puedes estar metido en muchas cosas que aparentemente son agradables a Dios, pero no son realmente lo que Dios espera de ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedecer los mandamientos, conocer la Biblia, estudiarla. A eso te invitamos. Si quieres estudiar la Biblia, por favor, déjanos tus datos aquí en los comentarios y nos vamos a comunicar contigo para poder tener este estudio acerca de la palabra y que aprendas a conocer a Dios de manera real, no dando golpes al aire. ¿Sabes qué le agrada a Dios? ¿Sabes qué le desagrada a Dios? Cuando conoces a alguien, sabes perfectamente eso. Y en eso nos va a llevar algo de tiempo, no es de un día para otro. Por eso te invitamos a estudiar la palabra. Más adelante dice, en cambio, si uno obedece su palabra, fíjate bien, en cambio, si uno obedece su palabra, no tus ideas, no tus emociones, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Si estamos obedeciendo,
podemos estar seguros de que estamos unidos. Eso es lo que crea una relación con alguien, eso es lo que crea un vínculo con alguien. El querer agradarle, el querer hacer que él se sienta bien con lo que tú haces. De eso se trata el tener una relación con Dios. Buscar hacer aquello que Dios realmente busca que hagamos, no lo que nosotros pensamos, no lo que adquirimos o tradicionalmente en una religión nos enseñaron. Dios quiere que nos guiemos en base a su palabra. Si uno obedece su palabra, te das cuenta, no son las cosas que la religión enseña, no es lo que el mundo te dice, no es lo que tú crees. Si obedeces su palabra, entonces puedes estar seguro que tienes un vínculo con Él, que estás unido a Él. Ahora, si decimos que estamos unidos a Él, debemos de reflejar a Jesús en nuestra vida. Debemos vivir como vivió Jesús. Es bien triste ver personas que se llenan la boca de yo soy cristiano y además tengo 10 años, tengo 20 años, tengo 30 años. No, incluso hasta pastores, pero no obedecen la palabra de Dios. Se dan la vuelta después de estar en el púlpito, después de estar enseñando algo, después de leer la Biblia, pero sus matrimonios son un desastre, no son Jesús en su casa, no son Jesús para sus hijos. Igual, muchas personas que en la casa como hijos no son Jesús para sus papás. Entonces imagínate, qué hipocresía tan grande. Por eso la palabra de Dios te llama, sé congruente. Si tú dices que estás unido a Dios, si tú dices que tienes una relación con Dios, ¿realmente Dios te frena a no hacer aquello que quisieras hacer, pero que sabes en el fondo que está mal? Eso es lo que Jesús nos enseña, a tener dominio propio, a agradar a Dios, a hacer su voluntad, a cómo refugiarte en la oración, en el ayuno y en poder fortalecer tu espíritu para poder vivir en este mundo de una manera agradable a Dios y de una manera que a ti te va a dar otro nivel de vida. Por supuesto que el hecho de vivir bajo la palabra de Dios te va a ayudar a vivir de una manera completamente diferente, en todos los sentidos. Ahora, vivir como Jesús, ¿qué significa? Que necesitas conocer la vida de Jesús. Si nunca has agarrado una Biblia, si nunca has leído cómo vivió Jesús, ¿cómo lo vas a imitar? ¿Solamente con los 10 mandamientos que a la mayoría le han enseñado? No, si así fuera, la Biblia constaría de solamente una hoja, con 10 mandamientos. Pero la palabra de Dios te describe la vida, el corazón y el espíritu de Jesús cuando vivió en esta tierra. Si tú quieres tener una relación con Dios, si tú dices que eres un cristiano, si tú dices que amas a Dios y que eres el que te detiene para no tomar malas decisiones, pues se refleja en que vives como Jesús vivió. Necesitamos por ello leer y aprender en la palabra de Dios, en la Biblia, cómo es que Jesús vivió. Más adelante, en el versículo 15 del capítulo 2, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Uno de los grandes errores que como seres humanos cometemos es queremos lo mejor de los dos mundos. Y ese es el problema de muchos cristianos, que dicen amar a Dios, pero también aman al mundo. Que dicen que quieren tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo no quieren soltar una relación con el mundo y lo que el mundo ofrece. Y mira lo que dice la palabra, no te lo digo yo. La palabra de Dios es muy clara. Si amas al mundo, tú no amas a Dios. Tú no amas al Padre. ¿Pero por qué me va tan mal? Si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, si leo la Biblia. No se trata solamente de eso. Se trata de amar, de involucrar tu corazón, de poder poner como prioridad en tu vida agradar a Dios antes que al mundo. Y sí, hay cosas que vas a tener que renunciar, que el mundo te ofrece. Mira lo que dice ahí, versículo 16. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, nada, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece. 3 cosas. Los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Piensa en estas 3 cosas que habla la palabra de Dios. Los malos deseos. ¿Cuánta gente está sufriendo por seguir sus malos deseos? Me quiero drogar, me quiero emborrachar, quiero
acostarme con esa mujer, quiero acostarme con mi novia. Eso no está bien, aunque todo el mundo lo haga. No está bien, porque eso es lo que el mundo, la sociedad te ofrece. Eso es lo que la gente cree que es correcto, porque no tiene un freno que lo haga pensar, a ver, ¿eso es correcto o es incorrecto? Y dímelo si no. Hoy por hoy vemos mucho más crimen en las calles, mucho más jóvenes, a edad más temprana, drogándose y consumiendo cosas que los están dañando para toda su vida. ¿Cierto o no? Hoy por hoy vemos chavos que tienen 2 o 3 novias, hombres y mujeres que viven en adulterio y que viven de una manera inmoral. La envidia, el orgullo, el enojo, el sexo fuera del matrimonio, estés o no casado, fuera del matrimonio, la avaricia, hablar mal de los demás, el odio, la impureza, las malas palabras, eso te lo ofrece el mundo, lo celebra, el mundo lo festeja. Que haya peleas, lo pasan en la televisión y te lo repiten toda la semana y es la noticia y vas a salir ahí en el show de espectáculos. Porque eso es lo que vende, eso es lo que la gente ofrece, es lo que el mundo te vende. Pero no es lo que Dios quiere para ti. Poseer lo que el mundo ofrece. Poseer aquellas cosas materiales. Hoy los chavos roban por solamente querer obtener algo que tienen que esperar para obtener. Pero como lo quieren obtener pronto, prefieren robar. Prefieren delinquir. Prefieren irse por otro camino fácil. Porque es lo que el mundo les dice. Si no tienes esto, no vales. Si no tienes el último teléfono, si no tienes la última computadora, si no estás actualizado en estas cosas que el mundo te necesita tener y te ofrece, casi no vales nada. Es una gran mentira, pero compramos a veces esas mentiras. Jóvenes que quieren ser como los artistas, que los artistas no les dejan nada. Y algunos son pésimo ejemplo. Pero quieren ser como el mejor youtuber, quieren ser como el artista no sé qué. ¿Qué te va a enseñar? ¿Qué te va a dejar de bueno? Bueno, ¿qué tiene de malo? Yo te pregunto, ¿qué tiene de bueno? Y el orgullo de poseer riquezas. Si algo pone orgulloso a una persona es tener cosas materiales. Y de eso Dios te quiere librar. Porque nadie quiere tener a alguien a su lado que es tan arrogante y orgulloso. ¿Estás de acuerdo? Queremos gente sencilla, con la cual podamos conectarnos, que podamos convivir, que podamos relacionarnos sanamente. Pero alguien orgulloso, y a veces pasa incluso hasta en las propias familias. Tu hermano o tu hermana, que era tan sencillo, que a lo mejor era tan amigo y tenía una relación increíble, de repente le ha ido muy bien, ha sido exitoso en la vida, ahora tiene cosas materiales y en algunos casos se han vuelto bien arrogantes, ¿cierto? Y a veces hasta la propia familia ya la desconocen, ya no le quieren ni hablar, solamente con gente de su estatus. Es tristísimo, pero es real. Eso es lo que la palabra de Dios te dice. No ames esas cosas, no busques esas cosas, los malos deseos de tu naturaleza pecadora, el deseo de poseer lo que agrada a Dios, a los ojos y el orgullo de las riquezas. ¿Qué te frena para no dar estos pasos y vivir en estas cosas? ¿Qué te frena? ¿Quién te frena? ¿De veras te frenas? ¿De veras te detienes? ¿Qué pasa con estas cosas? Mira lo que dice en el 17. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Una decisión importante que necesitas tomar. ¿Dónde quieres estar? ¿Yendo hacia la perdición o hacia la vida eterna? Todos los funerales a los que yo he asistido, la gente dice, era tan buena persona, seguramente estará en el cielo. No lo sé, no lo sabemos. El único que puede asegurar eso es Dios. Yo no te lo puedo decir tampoco, pero sí Dios. Dios nos va a juzgar y Dios va a ver cómo vivimos en este mundo. Y es triste que a veces ese tipo de cosas nos llevan a lastimarnos tanto y a lastimar a gente a nuestro alrededor por el orgullo de pensar, yo soy capaz de decidir por mí mismo. Y a veces ese tipo de acciones te tienen donde te tienen. Te animamos a eso, a que puedas acercarte a Dios, que puedas tener en tu vida ese freno espiritual que te detiene a no hacer cosas
que te pueden hacer daño. Más adelante en el capítulo 5 de 1 de Juan dice, versículo 2, cuando amamos a Dios hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. Cuando amas a Dios y haces lo que Él dice. Cuando haces aquello que Él dice. Versículo 3, el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga. Cuando tú tienes una relación con Dios, no es una carga. Cuando de repente estás tentado a reaccionar y piensas en Dios y dices, ¿qué me manda Dios a hacer? ¿Qué Dios haría? ¿Qué Jesús haría en mi lugar? Ahorita que le quiero contestar a mi esposa o a mis hijos, o tú como hijo a tus padres. Cuando piensas en eso y tu amor a Dios es tan fuerte que te dice, no respondas, y te tragas tu orgullo y haces la voluntad de Dios, eso lo haces con agrado. No es una carga. ¿Y sabes qué? Tu satisfacción es saber, estoy haciendo la voluntad de Dios. Me estoy deteniendo porque esto le agrada a Dios. No voy a tomar esta decisión, no me voy a ir por este camino, no voy a reaccionar como mi naturaleza me está llamando ahorita, que a lo mejor estás bien enojado, pero no lo voy a hacer porque amo a Dios y porque le agrada a Dios. Y de veras, eso es increíble, eso te va a traer paz y seguridad de que estás haciendo lo que a Dios le agrada. Por eso la palabra dice, amar a Dios, el amar a Dios consiste en obedecer lo que Él nos manda. Y esto no es una carga. Esto lo haces con gusto, esto lo haces con agrado. Ya cumplimos 21 años de casados, vamos a cumplir 22 años desde el año que viene, Miriam y yo, de casados. Y yo no soy una blanca palomita y tampoco Miriam. Y hemos tenido muchas diferencias a lo largo de estos 21 años de casados. Pero te puedo decir que algo que me ha detenido a no ofenderla, a no maltratarla, a no usar malas palabras, y no porque soy mejor que tú. Pero ¿sabes qué me ha detenido? ¿Sabes qué me ha frenado? Dios. Mi amor a Dios, mi deseo de agradar a Dios. Y te lo prometo, no es una carga. Me siento mal conmigo mismo porque revelan cosas feas que salen de mi corazón, malos pensamientos que tengo, pero no los dejo salir. Los someto a hacer la voluntad de Dios. Y otra vez te repito, no es porque soy mejor que tú, yo no soy nadie. Pero con Dios somos diferentes, somos poderosos en ese sentido de poder tener dominio y control sobre las cosas que a veces nos quieren dominar. El querer ver cosas, el querer hacer otras, que sabes que en el fondo, en tu corazón, sabes, eso no es correcto, eso no lo haría Jesús. ¿Qué te detiene a no hacerlo? Tu relación con Dios. Y no querer agarrarte a golpes en la calle porque alguien te ofendió y te humilló y a lo mejor te avergonzó y de repente la reacción, especialmente como hombres, es quererte a los golpes. ¿Por qué no lo hacemos? Porque amas a Dios. ¿Por qué permites que a veces suframos humillaciones? Porque la Biblia dice, debe vivir uno como vivió Jesús. Y Jesús siempre vivió pensando en hacerle el bien a los demás. Esas cosas que son tan del diario, que son tan del ser humano, las puedes lograr hacer si estás cerca de Dios. Eso te puede detener. Pero si hoy no te detiene nada y te dejas ir, y solamente es llevar a cabo y satisfacer tus deseos, sea cual sea, vas a sufrir muchísimo y te puedes lastimar y lastimar a la gente a tu alrededor. Gente que está hoy en la cárcel por ese tipo de reacciones, nunca quiso estar ahí. Gente que está consumida por las drogas, te aseguro que nunca quiso estar ahí. Gente que ha, ahora enfocado su juventud en ser papás en vez de disfrutar su juventud, te aseguro que no querían estar ahí. Pero nada los frenó, nada los detuvo. ¿Qué te va a detener a ti para tener y hacer lo que es correcto? Si no es Dios, difícilmente alguien más lo hará. Piénsalo. Piensa en lo que la palabra de Dios te está enseñando. Amar a Dios significa obedecer su palabra. ¿Qué te debe de frenar? ¿Qué te debe detener? ¿Qué te debe de parar a no reaccionar violentamente? A no ser grosero, a no dejarte llevar por el enojo, a no mentir, abusado. ¿Qué te lleva a no mentir? ¿Qué haces cuando te para un tránsito? ¿Ya estás sacando el dinero para darle mordida?
o piensas en hacer lo que es correcto delante de Dios. No ser impuro, el no decir malas palabras, ¿qué te detiene a eso? ¿Qué te detiene a no ver pornografía, a robar o a hacer tranzas en tu trabajo? ¿Qué te detiene a eso? ¿No debería ser tu conciencia, tu corazón y tu amor a Dios? Eso te debería de frenar. Por eso la pregunta y el título de la clase, ¿qué te frena? Te aseguro que si Dios es lo primero en tu vida y es Dios el que te frena, tu amor a Él, hay muchos golpes de los cuales te vas a librar. Hay muchos accidentes de los cuales no vas a tener que sufrir ni ser parte. Y hay muchas consecuencias para tu futuro eterno que en vez de ser negativas, pueden ser muy positivas. Pero si nada te frena, vas a vivir consecuencias en tu vida indeseables. Y no solamente para esta vida, puede ser para la eternidad. Esa es tu decisión. ¿Cómo lo vas a hacer? Amando a Dios, poniendo a Dios por delante de todos y de todo mundo, de cualquier cosa, por respeto, por reverencia, por amor a Dios. No darle la espalda a Dios, lo que hablábamos la semana pasada, ¿recuerdas? Y Dios reclamándole al pueblo, y no se volvieron a mí. Dios te ama sin duda, pero la pregunta es si tú amas a Dios y si es Dios quien te va a frenar para no ser aquello que a veces tú quieres hacer, pero que no es correcto delante de Dios. Escucha bien, delante de Dios, no de tu manera de pensar, no es que a mí se me hace. No, delante de Dios es correcto, Jesús lo haría, es lo que a Dios le agrada, por eso necesitas estudiar la palabra de Dios. Dios espera algo de ti, por eso la Escritura dice esto, amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos y estos no son una carga. ¿Qué te invitamos? Te invitamos a estudiar la palabra, te invitamos a que tengas una relación con Dios, no una religión con Dios, una relación con Dios donde puedas experimentar este tipo de cosas, donde puedas aprender a frenarte de dejarte llevar por malas decisiones o malos deseos y poder hacer la voluntad de Dios y llevar una vida diferente a la que el resto de la sociedad lleva. Y te aseguro, es lo mejor que te puede pasar. Muchos estaremos dispuestos a ayudarte si quieres estudiar la Biblia. Déjanos aquí tus datos y con mucho gusto nos comunicaremos contigo. Si eres soltero, si eres un joven, si eres casado, si eres divorciado, si eres viudo, si eres una persona de la tercera edad, para todos, hay alguien que está dispuesto a ayudarte. Muchas gracias, que tengas un excelente domingo y ojalá de aquí en adelante te frenes. Adiós. Es verdad que la sangre de los toros, chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que entonces podamos servir al Dios viviente. Hermano, amigo, seguramente después de un día de trabajo arduo, quieres llegar a tu casa a servir a tu familia. ¿Pero qué necesitas? Llegar a limpiarte. Probablemente haya sudor, haya tierra o la ropa manchada. Y quieres sentirte limpio, cómodo, para agradar a tu familia, sirviéndola. Lo mismo hizo Jesucristo, amigo, hermano. Amigo, especialmente este es un tiempo para tomar en serio la muerte de Jesucristo, porque su sangre nos limpia de nuestros pecados. Y lo que Jesús nos ha enseñado es que su cuerpo y su sangre fue entregada en sacrificio. En lugar de un chivo o un toro, fue entregado su cuerpo para limpiar, para perdonar y limpiar con su sangre nuestros pecados. Pero ahora nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Así como Él
murió y sacrificó su vida, rociando su sangre para limpiar nuestros pecados, nosotros ahora, ¿qué vamos a sacrificar? Vamos a sacrificar el enojo, los deseos, las pasiones, tu carácter que es humano, para servir a un Dios viviente. Ese es un momento para comprometernos con Dios, tomar la Santa Cena en serio y comprometernos con Él a sacrificar todas estas cosas que representan delante de Dios pecado y que nos separa de Él, para entonces estar convencidos de que la sangre de Jesús nos limpia, nos purifica y nos santifica cada día, con único propósito de servir a Dios con una conciencia limpia. Que así sea. Gracias. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mitch y es un placer para mí estar aquí el día de hoy y poder compartirte mi testimonio. Yo tengo 19 años, pero cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años ya asistía a una iglesia cristiana. Sin embargo, nunca me dediqué a estudiar la Biblia, nunca se me indujo a eso, nunca me bauticé en el tiempo que estuve en esa iglesia. Pasados el año, los 2 años, yo me alejé por completo de esta iglesia, me alejé mucho de la presencia de Dios. Y es así como el resto de mi vocacional la paso sin Dios realmente, ¿no? No es hasta que yo entro a la universidad, yo estudio Ingeniería Biónica en el Instituto Politécnico Nacional, en la escuela de Upita. Yo entro hasta el periodo de enero. Para mí fue muy triste porque yo realmente no quería estar 6 meses sin estudiar, pero no es hasta el día de hoy que comprendo que ese era el plan de Dios y que Dios tenía un propósito. Entonces yo cuando entro a la escuela en enero, por gracia de Dios conozco a uno de mis hermanos, a uno de mis grandes amigos que yo admiro demasiado y que quiero mucho, que es Carlos Nieto. Lo conozco porque él igual está estudiando en esa escuela de Ingeniería Biónica al igual que yo.
Y todo comienza porque yo tuve problemas con una materia y él se ofrece amablemente a ayudarme en esa materia. Entre plática y plática, conocernos y todo lo común que se da, él me platica que él es un discípulo, a lo cual a mí me causa curiosidad, ¿no? Le cuento cuál es mi historia y es así como él me invita a estudiar a las charlas que hacían en la universidad con algunos universitarios, y ahí conozco a Itzel. Itzel es quien me invita a estudiar la Biblia, y claro que yo accedí porque yo realmente ya necesitaba de Dios, ya extrañaba tanto estar en la presencia de Dios, pero pues ahora no sabía cómo, ¿no? Después de haberme alejado tanto de Él. Entonces yo estudio con ella la Biblia todos los días. Fue algo muy difícil, fue un proceso complicado porque había muchas cosas que enfrentar, ¿no? Dios realmente nos enfrenta y esa fue la parte difícil. Sin embargo, no me rendí, confié demasiado en Él y hubo muchas cosas que tuve que cambiar, ¿no? Pero estoy muy agradecida con Él y no es hasta el 1 de mayo que yo puedo bautizarme. Aún en plena pandemia, Dios puso los medios, el lugar y a las personas indicadas para que este suceso se pudiera llevar a cabo. Es de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida y obviamente de la que nunca me voy a arrepentir y que hoy en día me hacen sentir demasiado bien, y me da mucha felicidad poder estar ahora con Dios. Y sé que ahora vienen cosas más difíciles, que vienen más pruebas, pero confío plenamente en Dios y sé que si seguimos en Él con obediencia y con amor, todo va a estar bien. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, y este es mi testimonio. Hola familia, muy buenos días. El día de hoy te traigo un anuncio muy especial, pues es la graduación de nuestros hermanos nuevos discípulos, quienes durante todo este tiempo han tomado el curso de manera virtual a través de Zoom, y el día de hoy ven recompensado su esfuerzo, su entrega y su tiempo. Hermanos, muchas felicidades. También aprovecho para agradecer a Juan y María Elena Muñoz, quienes iniciaron este curso de manera presencial, aun cuando nos reuníamos en el Salón Royal Riso. Hermanos, muchas gracias. Sin más, hermanos, muchísimas felicidades, y familia, les presento a los graduados de esta generación de nuevos discípulos. ¡Felicidades! Compartir una escritura que está en Efesios capítulo 2 versículo 8, que dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y así es, hermano, efectivamente nuestra salvación y el hoy poder llamarnos discípulos de Cristo es un hermoso regalo de Dios, que te exhorto que cuides y que valores y seas agradecido cada día con el Señor.